Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrega oficial de premios Emprender en la Escuela correspondientes al curso académico 2018-2019. Lo primero, vamos a agradecer la presencia de la consejera de Economía, Industria y Empleo, del director gerente del IAF, director general de Planificación y Formación Profesional y director general de Formación del Profesorado del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. También agradecemos al resto de autoridades, directores de centros, profesorado, alumnado, consultores y familiares que esta tarde nos acompañan en esta ceremonia de reconocimiento a todas las personas emprendedoras que demuestran una voluntad férrea y esfuerzo por crear microempresas viables y sostenibles en nuestra comunidad. Bueno, antes de seguir, simplemente me presento rápidamente. Yo soy Pepín Banzo, alguno me conocerá, alguno no, no pasa nada. Y soy músico, mago, payaso y persona en ese orden, ¿vale? Simplemente lo dejo caer para que digáis, ¿este tío tan raro quién es? Ya lo he dicho. Luego os contaré alguna cosa. Ahora os voy a meter una chapa así rápida, tampoco va a ser mucha cosa, ¿vale? Finaliza el curso académico y una vez más las escuelas aragonesas se han impregnado a lo largo de 9 meses de habilidades, capacidades, competencias, conocimiento y experiencias de los valores que integran la cultura emprendedora. Pensar, diseñar, planificar, organizar, actuar en clave emprendedora supone ser persona emprendedora con mayúsculas, que lo pone en mayúsculas, bien grande. Necesarias en cualquier ámbito de nuestra vida profesional y social. Ser y actuar como una persona emprendedora es una gran aventura que supone asumir un desafío diario constante que exige entrenarse, luchar y superarse para conseguir mejorar nuestro mundo. Este curso académico, el Gobierno de Aragón ha trabajado por incentivar la sostenibilidad socioeconómica de las iniciativas en todas sus vertientes y en todas las modalidades educativas, ya sea educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de formación profesional. Desde el mes de octubre de 2018 hasta mayo de 2019 se han desarrollado 252 talleres Emprender en la Escuela con una participación total de 8.909 estudiantes, que han supuesto más de 500 horas de formación emprendedora en 18 temáticas, las cuales son seleccionadas por los responsables docentes para impartirse de forma totalmente gratuita a su alumnado en la fecha y horario más conveniente durante el periodo lectivo escolar. 18 tipos de talleres diferentes, repletos de creatividad, marca personal, marketing express, clave del éxito, inteligencia emocional, descubrimiento de talentos ocultos, planes de empresa viable y rentable, laboratorio de emprendizaje social, Spotlight, lo he dicho bien, sí, económico-financiero, web para emprender y experiencias emprendedoras contadas por sus protagonistas en vivo y en directo. Invitamos ahora aquí al escenario a doña Marta Gastón Menal, consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, a que nos dé la bienvenida institucional. Un aplauso. Muchas gracias. Directores generales, autoridades, amigos y amigas, muy buenas tardes. Yo voy a tratar de estar al nivel de Pepín Banzo y tampoco quiero daros la chapa. Lo digo de entrada porque para arrancar esta tarde, cuanto quiero empezar diciendo es que creo que comparto con quienes aquí desde el Gobierno de Aragón me están acompañando, tanto del Departamento de Educación, Cultura y Deporte como del Departamento de Economía, Industria y Empleo, venimos con un elevado placer. Son muchos los actos a lo largo del año que tenemos ocasión de celebrar, de compartir, en ocasiones veo caras conocidas con algunos y algunas de vosotros, y tengo que reconocer que la ceremonia que año tras año se celebra, y con esta ya van 19 desde que inició este programa de Emprender en la Escuela, es uno de los actos más amables, más bonitos que pueden llevarse a lo largo del año.
Y un año más, cuando acaba el curso escolar, por estas fechas, nos volvemos a juntar en este Salón de la Corona, en un marco, diría yo, incomparable, que está reservado para grandes acontecimientos, para citas importantes, y que bien merece el programa Emprender en la Escuela que este sea su marco, porque sin duda alguna es una cita relevante año tras año y curso tras curso. Dicho esto, y empezando por el placer que nos supone estar una vez más en una nueva edición, en un nuevo cierre del programa, también cabe decir, aún en el comienzo de este acto, felicidades. Felicidades en nombre de todo el Gobierno de Aragón, tanto a los alumnos que habéis pasado un curso más por este programa, desarrollando todos estos 9 meses, todos los pasos, todos los procedimientos hasta llegar a este acto esta tarde, pero felicidades también a los profesores y profesoras, tutores y tutoras y a los centros educativos que año tras año os implicáis de lleno para que el contenido del programa, que es lo verdaderamente relevante, tenga sentido y merezca la pena seguir trabajando con todos vosotros y vosotras en una nueva edición. Un año más, desde esta tribuna y llegando al cierre de este programa, os diré que lo mejor que conlleva año tras año, edición tras edición, el mismo, quizás muchos y muchas de vosotros en calidad de alumnos no lo hayáis podido percibir todavía. Y yo vengo a este acto un año más precisamente para también sumarme a eso que es lo que más merece la pena, el aprendizaje. Lo mejor que podemos hacer en las distintas facetas, en las distintas acciones y desarrollando distintos programas a lo largo del año, a lo largo de cada curso, sin duda alguna, y esto es una opinión personal, es aprender. Mientras vamos aprendiendo y tenemos esa inquietud por aprender cosas nuevas, creo que seguimos siendo jóvenes, seguimos manteniéndonos vivos y, sin duda alguna, estamos inmersos en el siglo XXI, en nuestra época y en lo que se conoce como economía del conocimiento. Y una tarde más yo vengo a aprender y ya anticipo que seguro voy a aprender mucho de todos cuantos acabéis pasando por aquí, de todos los proyectos que habéis desarrollado y siempre es además grato ver que hay una gran cantera en materia de talento en nuestra comunidad y que ese talento, no solamente el presente, sino el futuro, pasa por, a modo de muestra, quienes aquí estáis esta tarde. Así que estoy dispuesta una ceremonia más a aprender, es decir, a adquirir ese conocimiento bien a través del estudio a lo largo de estos actos, es a través de la experiencia que vosotros compartís con todos nosotros y a que un año más esas habilidades, esas competencias que os lleváis con vosotros de este programa también nos nutran a los demás y llevemos a cabo un aprendizaje colectivo y compartido. Cuando hablamos, amigos y amigas, del emprendimiento, hay para quien este concepto es asociable directamente al mundo empresarial. Y a mí, que ya casi voy a llevar 4 años trabajando casi día tras día en materia de emprendimiento, no siendo emprendedora / empresaria, me gusta recordar que cuando se aprende y cuando se llevan a cabo estos programas de emprendimiento no tienen por qué ser asociados directamente a que quienes habéis participado en el programa vayáis ni tengáis por qué ser al final empresarios. El emprendimiento sí se puede asociar directamente, claro que sí, a poner en marcha una idea, un proyecto, pero por emprendimiento y más asociado a la educación y a la formación y a vuestras edades, creo que podríamos tener en cuenta una concepción más amplia, un emprendimiento vital, esa ayuda que todos vosotros y vosotras, sin duda alguna, habéis tenido, aún no siendo todavía conscientes de ello, para adquirir esas competencias y esas habilidades sociales, mejorar ese talento que ya de por sí tenéis de cara a vuestro futuro. Por ello, os felicito y por ello
Estamos convencidos de que estas ya 19 ediciones van a ser las primeras de un buen número de cara al futuro y que formaréis parte de ese nutrido grupo de alumnos y alumnas que habréis pasado por un programa que os habrá ayudado de la mano de vuestros profesores y tutores para poder desarrollar en el futuro un mundo laboral, el vuestro propio, allá por donde espero queráis y allá donde, dentro de un abanico de posibilidades, deseéis. Con esa ayuda directa os diré que, sin duda alguna, cuanto enmarca todo este programa es la motivación. La de los alumnos y alumnas por llevarlo a cabo, la de los profesores y tutores para seguir año tras año estando allí apoyando, estando promoviendo, estando estimulando que las ideas que parten de la creatividad, de vuestra creatividad, acaben siendo proyectos y acaben esta tarde aquí. Ideas, creatividad, proyectos, alumnos y alumnas de las 3 provincias aragonesas, de lo largo y ancho de nuestra comunidad, que van a seguir nutriendo ese mundo de talento y de ideas aragonés. Y motivación también para la parte que desde el ámbito del Gobierno de Aragón, del ámbito de la política, tenemos, cómo no, para poner en marcha y continuar con estos proyectos. Porque, sin duda alguna, quienes aquí estamos representando a quienes trabajamos en política activa, tenemos una motivación superior, que es la de mejorar nuestro entorno, mejorar la sociedad que tenemos, y eso pasa por tratar de mejorar las cosas más urgentes, las del presente, pero sin duda alguna poniendo la mirada en el futuro. Y vosotros y vosotras sois ese futuro. Por lo tanto, esa motivación sigue viva y este programa colectivamente debe tener continuidad. Esta iniciativa, como decía, es una estrecha colaboración, ese trabajo que desde la colaboración se lleva mucho mejor desde 2 departamentos, el de Educación, Cultura y Deporte y el de Economía, Industria y Empleo, porque el emprendimiento forma parte también del mundo de la empresa, pero porque la mejor forma de aprender esas competencias, esas habilidades y ese, si me permitís la expresión, que es muy aragonesa, ser más echado para adelante, la mejor forma de aprenderla es desde la educación reglada, desde la educación formal, de un modo que no parece que se sea consciente del todo, pero que sin duda alguna ya intrínsecamente queda en vuestra propia personalidad. Y este trabajo transversal lleva a que, una vez llegadas a estas 19 ediciones, tal como ha dicho Pepín Banzo, formáis parte de esos 8.909 alumnos y alumnas que por el programa habéis pasado. Que todas las acciones que habéis llevado a cabo en este programa durante esta edición acaben en un número 252, que es un buen número y elevado de todos los talleres que se han llevado en los centros educativos de formación profesional, de bachillerato y de educación secundaria de nuestra comunidad. Y que sin duda alguna haya germinado, haya plantado semillas en nuestros alumnos jóvenes que conlleven y conllevan de hecho ya ese emprendimiento. Semillas como la iniciativa, la autonomía, el espíritu crítico y también la capacidad para la toma de decisiones. Aprender en estos campos es ser más emprendedor. Y sin duda alguna, el ser más emprendedor a nivel del alumnado hace que a nivel social también adquiramos una mayor cultura emprendedora. Si estamos en una sociedad y en un momento en el que, por encima de todo, trabajemos también colectivamente por una mayor cohesión social, necesitamos fomentar e incentivar esa cultura emprendedora. De ahí que también, desde este punto de vista, este programa sea tan interesante y tan importante. La creatividad y el desarrollo de las ideas forma parte de este proyecto y, al final, la puesta en marcha de esas ideas es lo que conlleva que vuestro talento y vuestras capacidades sean más tangibles y que también vosotros y vosotras seáis más conscientes de que las tenéis. Eso, de cara al futuro, favorece una actitud general, una sensibilización hacia esas distintas salidas profesionales que os citaba, que no tienen por qué acabar en una empresa, pero sin duda alguna este espíritu emprendedor, todas estas competencias favorecerán que formen parte al menos de vuestra futura elección. Esa transición entre el ámbito educativo
el laboral y el profesional y empresarial, acaba formando parte también de este programa y acaba trasladándose al conjunto de nuestra sociedad, la aragonesa. Hace unas cuantas ediciones que siempre en este acto citamos aquello de el emprendedor nace o se hace. No hay ningún estudio científico que avale ningún resultado, no es una respuesta empírica ni por mucho la que se puede dar. Lo que está claro es que no sabemos a estas alturas si un emprendedor nace o se hace, pero si bien un emprendedor puede nacer o si bien un emprendedor puede hacerse a lo largo de la vida, lo que está claro es que programas como estos, con la generosidad y el trabajo de profesores y profesoras que están desarrollándolo con todos vosotros y vosotras, ayudan sin duda alguna a aprender y a ser mejores, se nazca o se haga un emprendedor. Sin duda alguna vais a salir mejorados. Y la felicitación que hacía inicialmente pública es a todos. Sabemos que a lo largo de la tarde, aparte de la presentación y la exposición, va a haber una serie de reconocimientos. La felicitación es colectiva, porque el mejor de los regalos os lo lleváis y seguramente despertará esa inquietud, despertará esa aceptación y reconocimiento de cuanto aprendisteis en estos 9 meses en el futuro. Por lo tanto, un regalo ya, con todo el trabajo desarrollado, os lo lleváis. Y el futuro, ese futuro que pasará por la transición de la educación hacia la salida profesional, puede ser que acabe desarrollándose en un proyecto empresarial. Puede ser. Lo que sí está demostrado a lo largo de todas las ediciones y por cuanto se ha medido, en este caso desde el Instituto Aragonés de Fomento, así me lo trasladan, es que probablemente muchos de los futuros empresarios o empresarias, muchos de los futuros emprendedores que a través de una idea desarrollen un proyecto y hagan de él una empresa, ojalá sea nuestra comunidad, seguramente tendrán mayor facilidad. Y ese estudio ha acabado demostrando que del conjunto del alumnado que ha pasado por este programa, un 14 o 15% acaba poniendo en marcha un proyecto empresarial. Y ese porcentaje es muchísimo más alto que el del conjunto de la sociedad aragonesa en total. Por lo tanto, algo queda de ese emprendimiento dirigido al ámbito empresarial. Acabo ya y no quiero hacerlo sin recordaros que si es importante aprender, si es importante todo cuanto os lleváis de este programa, más importante es que tratemos todos de inculcaros que ese aprendizaje y esa formación debe ser continua. También en materia de emprendimiento, de ese emprendimiento vital. Estamos en una sociedad en la que nunca podremos decir que hemos dejado de estudiar, hemos dejado de formarnos porque hemos llegado hasta lo que sea. No, en esta sociedad se nos está exigiendo que esa formación sea continua. Por lo tanto, yo no puedo sino animaros a que sigáis todos y todas aprendiendo, a que hagáis de esa formación continua, que es una necesidad, también un placer, dirigiéndola y enfocándola hacia lo que más os guste y que tengáis en cuenta que tanto en materia de emprendimiento como en materia de formación tendréis y tenéis de hecho muchísimas herramientas a vuestro alcance, pero que sepáis que desde el Gobierno de Aragón existen herramientas, las hay adicionales, las hay que existen desde hace muchos años y las habrá de cara al futuro tratando de adaptarse a que ese aprendizaje y esa formación sea cada vez más placentero. Por lo tanto, de cara al futuro, para el emprendimiento o para la formación, tened siempre presente que desde el Gobierno de Aragón se está también para ayudaros. Felicidades de nuevo. Esperemos que las ediciones siguientes sigan al nivel que esta 19ª edición ha mostrado y dispuesta para aprender con todos y todas vosotros, todos los proyectos y sobre todo los proyectos que habéis desarrollado en estos 9 meses. Muchas gracias. Pues ahora me toca a mí. Me dijeron, tienes que venir y contarnos quién eres,
qué eres y por qué eres. Y la verdad que no lo tengo muy claro. Desde pequeño siempre he sentido inclinación por las artes artísticas, me gustaba un montón dibujar, tengo mi casa llena de pinturas y de dibujos, pero nunca he destacado en eso. Siempre he tenido música en casa, todo lo artístico me atraía un montón. Mis padres de pequeñajo me apuntaron a aprender piano, y aprendí piano, pero no lo he vuelto a tocar nunca. Me gustaba la música, pero no el piano. Tenía en casa todos los instrumentos que os podéis imaginar, guitarras, guitarricos, bandurrias, laudes, y empecé pues, con mi padre tocando jotas con instrumentos como este. Alguno estará pensando, ¿será posible? ¿Se va a cantar una jota el tío? Pues igual sí. El guitarrico. Con el guitarrico se puede tocar de todo. Pero también se pueden cantar jotas. ¿Me puedo cantar una jota? Así para romper el hielo. Lo único que voy a hacer va a ser quitarme el micro, porque como soy jotero, aprieto atrás lo que viene siendo y entonces sale una voz fuera de lo común. Ya verás, mira, quito el micro, ¿eh? Mi abuelo tenía un gato que se llamaba Gabino y siempre que lo llamaba ¡chau, chau, chau, chau! ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Pues no lo sé. No sé por qué hago esto, pero es lo que aprendí de chaval. Y ahora veréis que le he sacado un poco de partido a esto. Voy a hacer una cosa con la tecnología, con este aparato que tengo aquí. A ver un momento. Vamos allá. Bueno, pues empecé con la música tradicional, con los guitarricos, con las bandurrias, con los laudes y bueno, de jovencico en mi pueblo, en Zuera, soy de Zuera, el pueblo de Ortega Cano, para que no lo sepas que está allí la cárcel y tal, y bueno, por eso. Conocí a un grupete de amigos afines y me decían, Pepín, vamos a montar un grupo. Vamos a montar un grupo, ¿tú qué instrumentos tocas? Y yo dije, bueno, pues el piano, lo que más me gusta es la batería, toco también la guitarra y luego ya, pues claro, bandurrias y laudes en un grupo de rock pues no pegaban mucho, ¿no? Y me dijeron, vale, pues tú el bajo. En serio, tal cual. Y dije, ¿el bajo? Ni lo distinguía en una grabación. Bueno, pues me empecé a buscar la vida, empecé a aprender, empecé a estudiar y aprendí con un profesor de bajo de aquí de Zaragoza, Chus Fernández, un músico de jazz. Y bueno, pues es el instrumento que más me gusta y me apasiona en estos momentos, aunque toco otros muchos. De hecho, hago por colegios muestras de instrumentos tradicionales, en el que llevo 50, 60 cacharros diferentes. Estoy así un poco mal de la cabeza. Y bueno, con 17 años montamos el grupo y con 18 lo hicimos legal. Montamos una sociedad y estuve 10 años como músico de orquesta, tocando por todos los pueblos de Aragón y parte del extranjero. Y bueno, pues la verdad que me gustaba, pero en un momento dado, a los 10 años, decidí dejarlo. Todo esto lo compaginaba con estudios y con otras cosas, ¿vale? Después pasé a tocar con la Orquestina del Fabirol, un grupo de música tradicional que tiene su sede en San Juan de Plan, en Huesca, y pasé también a tocar con Isorray. Fui el gaitero de Isorray, que los más jóvenes no tenéis ni idea quién es. Tripaloski, eso es otra movida que les gusta ahora a ellos, pero entonces no existía esto, ¿vale? Isorray fueron un grupo puntero muy famosos aquí en Aragón y pues bueno, una cosa me fue llevando a la otra, yo seguía estudiando, me seguía atrayendo todo lo artístico,
empecé a estudiar magia, me gustaba un montón, gracias a una obra que hizo Juan Tamariz, El mundo mágico de Juan Tamariz. Por ahí tengo un amigo mago, por ahí tengo un amigo músico que está en WhatsApp ahora y no me ve. Bueno, pues gracias a... y sigue al WhatsApp. Gracias a estas cosas me he ido forjando y he ido siendo pues este personaje que veis ahora, ¿no? Pepín Banzo. Pues voy a hacer una cosa que aprendí en el mundo mágico de Tamariz, que lo aprendí con 17 años o por ahí, y que el otro día en la Feria de la Brujería de Sallén de Gállego, la 8ª Feria de la Brujería, pues lo hice. Algo que había aprendido de pequeño, pues lo hice. Os enseño lo que es. Primero me quito esto. ¿Sabéis qué es esto? Esto se llama alopecia. Alopecia. Y esto, hipermetropía y astigmatismo. Soy un mago muy completo, muy completo. Bueno, voy a hacer, no es magia, es una cosa rara. Os enseño. Pero lo voy a hacer muy rápido porque me han dado entre 15 minutos y hora y media y si paso los 15 minutos y alguien me da una patada en la espinilla, entenderé que tengo que terminar, ¿vale? A ver quién sabe qué es esto. Estos son 2.328.415 sombreros distintos. Tenéis que decir, oh, si no es un truño esto, 2.328.415 sombreros distintos. Porque tienen forma de O, claro, es una movida. Me voy a quitar también el micro ahora, ¿vale? Lo pongo aquí así, porque voy a utilizar utilizo este así de manera improvisada. El primer sombrero, para que veáis, es un pequeño ejemplo, es el de Fraile. Muchas gracias. No, que es una tontada, pero con imaginación se pueden poner sombreros como este. Hace falta también tener un careto especial. Puedo hacer también el de monja mística, con perilla, pero mística, y aquí va a sonar, ya verás, mira. O una monja más moderna, una monja novicia del siglo XXI, así, mira. Sor Citroën, compuesta por Antón García Abril, un compositor aragonés y turolense, que con imaginación puedo hacer también el sombrero de Guardia Civil, ¿eh? O el de Batman, el Caballero Oscuro. Puedo hacer el que queráis, venga. Decidme un sombrero, el que queráis, lo hago, por favor. Hoy, tiene que ser hoy. ¿Cuál? No veo, es que voy sin gafas. ¿Qué te ha dicho torero? Levante la mano. ¿Cuál has dicho? Arquero, muy bien. El arquero sería así. ¡Fua! El de bucanero. El de chinico. ¿Has dicho el de torero? El de torero. El de torero. Primero voy a hacer otro que es el de Napoleón. Sería así. Y el de torero es metiendo un poco de atrás, metiendo un poco de adelante. Es una mezcla entre Jesulín de Ubrique y Mickey Mouse. Y ya podría hacer muchísimos más. Y tengo un montón de chistes y un montón de gags que funcionan de maravilla, pero quiero hacer más cosas. Entonces voy a hacer el último. El de una serie de televisión. Bueno, dos. No puedo resistirme. Uno es el de Darth Vader, el malo de la Guerra de las Galaxias, aquí. Este va con atrecho. Va con atrecho original, ¿eh? Me costó 7.500 euros la máscara original. Es del Leroy Merlin. Y el último. Una serie que los adultos os acordaréis, donde salía Laura Ingalls. La casa de la pradera, más o menos es así. Atención, una Pamela, mira. Bueno, pues todas estas cosas, en casa me decían mis abuelos, este chico me hace tontadas, ¿eh? ¿Y quién me iba a decir a mí que lo iba a estar haciendo aquí hoy para vosotros, ¿no? Por ejemplo, o la semana pasada en Sallén de Gállego, o en agosto, que me voy a finales de agosto a Lisboa a actuar en un festival de magia de calle. Y bueno, pues me hace mucha ilusión llevar mi humor aragonés allá donde vaya, ¿no? Bueno, la música me ha dado muchas satisfacciones, la magia también. ¿Quién me iba a decir también que con 18 años o 17, que a los 46, que tengo ahora 46, iba a tener un museo
de la magia y de los magos aragoneses, que está en la calle San Pablo, aquí en Zaragoza, el sótano mágico, y una sala donde, no es broma, pero casi se pelean los magos de medio mundo por venir a actuar. Y la verdad que no lo digo de manera egocentrista, lo digo porque me hace mucha ilusión contarlo. He empezado con el guitarrico, pero descubrí que se puede hacer música con casi todo. ¿Sabéis qué es esto, no? Llevan el precio de la droga Alfonso todavía. Cucharas de madera de boj. ¿Se puede hacer música con cucharas de madera de boj? Pues toma. No, que la hago yo. Atención, atención, atención. Se puede complicar, así. O así. Se golpea la pierna. Has cogido el momento del dolor. En la mano, en la pierna, entre los dedos. Todo mezclado. A toda castaña. Gracias. Y ahora, estas cucharas de madera de boj, así tan amarillitas, blanquicas, me las voy a introducir, ¿vale? En la canción. También soy fakir, podría hacerlo. Pero claro, al sacarlas parecerían de nogal. Mira que digo tontadas, ¿eh? Pero yo soy feliz así. Pues ya tengo la banda hecha. Y yo solo, así no discuto con nadie. Soy autónomo. Ya sabéis, siempre bien de salud. Tengo una hernia discal que me mata, pero igual, hay que estar ahí. Bueno, un poquito más mayor, conocí la parte oscura, el lado oscuro del folclore. Es que él es dulzainero. La dulzaina. ¿Qué tiene de dulce la dulzaina? ¡Nada! ¿Por qué se llamará así? No lo sé. La dulzaina, la gaita, como os decía, gracias a grupos como la Cristina Fabirol, Villanuey, Isorray, y descubrí que con la dulzaina pues también me podía montar un show, yo solo, así no discutía con nadie. La dulzaina, primero hay que lubricar bien la caña, ¿eh? Tiene que estar bien, si no, no... Atención, ¿eh? Suena muy fuerte, muy fuerte. O sea, no hace falta ni que pongas micro, ponlo a menos 10. Mira, mira cómo suena, mira. Suena fuerte, un poco tirando a desagradable, depende también que la toque, ojo. Se pueden modular con la dulzaina, y eso casi nadie lo hace. Mira, 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 mira. Y descubrí que con esto puedo tocar todo. Con un zarrio como este. 8 agujeros, solo tengo 8 agujeros. Bueno, 8 agujeros de estos, quiero decir. Y cuando voy por los pueblos, pues hago un número de improvisación muy divertido en el cual los adultos me dicen series de televisión y las toco todas, de antes, dibujos animados de antes. No voy a hacer esto porque me tiro 20 minutos solo con eso, pero si alguien quiere decirme una serie de televisión de las de antes, la toco, la que sea. Decidme una solo, de antes. O dibujos animados, de antes. La Patrulla Canina es de ahora. Es la Patrulla Canina. ¿Alguna de antes? Solo una. ¿Cuál? Verano Azul. Vamos. Otra. Así todo el rato. Un verano falleció Chanquete 5 o 6 veces. Gracias. Todas, desde el equipo, a todo lo que os imaginéis, todo. Además, llevo tanto tiempo haciendo esto por los pueblos que me han pedido de todo lo que os podáis imaginar, y lo toco todo. Pero lo que más me gusta, bueno, todo, por ejemplo,
hasta el Despacito, tú. Me han pedido de todo, de verdad. Pero lo que a mí me gusta es hacer imitaciones. Por ejemplo, puedo hacer el sonido de la gallina silvestre en celo, solo con la caña, mira. ¡Tontada! No, o una cosa que ya está un poco pasada de moda, pero que a mí me sigue gustando, que es el cuñado. Mira, se hace así. Y si pongo esto en la dulzaina puedo hacer sonidos de sirenas. Por ejemplo, la sirena de la ambulancia del SAMUR, me sale igual. Vivo aquí cerca, bueno, no sé dónde estoy ahora mismo, pero en el paseo estoy un poco desubicado. Creo que allí. No, allí. No sé, en el paseo de Echegaray, al lado del NH. Pues hay atasco todos los días, se acuestan y se apartan todos. Es verdad. También puedo hacer, por ejemplo, la sirena de las ferias de los autos de choque. Y con esto la he liado parda, pero de verdad, ¿eh? Bueno, no sé si es un cúmulo de... Hay quien me dice, jo, Pepín, es que tienes suerte, haces muchas actuaciones, es que no sé qué. La verdad que yo siempre me he tomado el humor de una manera seria, no sé cómo explicar esto, pero para mí es mi trabajo y le dedico muchas horas a pensar todas las tontadas que se me ocurren, después tengo que ir desarrollándolas, escribo guiones, en fin. Sí, claro, supongo que ser emprendedor. Y bueno, pues ¿quién me iba a decir a mí también que con un instrumento como este podía hacer risas, y con esto me han llamado para presentar galas por toda España, solamente con la tontería esta de los autos de choque. Sé de otros dulceneros que lo han intentado y casi les han pegado. Supongo que además de esto habrá que tener un poquito de talento para poder hacer gracia, no lo sé. Ya casi para terminar, ya os he contado que tengo el sótano mágico, donde vienen magos de medio mundo a actuar. Ahora en julio y en agosto cerramos, porque todo el mundo se va a Salou, o alrededores, y entonces en septiembre volvemos otra vez. Llevamos ya 5 temporadas. La verdad que apostamos muchísimo por el sótano mágico. Mi socio Pepe y yo, Pepín, pues nos dejamos todo lo que teníamos allí. Y la verdad que, bueno, pues el público lo admite muy bien, le está encantando, le están aprendiendo las diferentes ramas de la magia de cerca, que es hacer cositas a 2 palmos de las narices de los espectadores, magia de salón. Es un lugar pequeñito, pero ha venido gente de verdad muy, muy grande. ¿Quién me iba a decir a mí que del mago que aprendí, Juan Tamariz, pues el año pasado, el 12 de octubre, todo el mundo celebra la festividad de la Virgen del Pilar? Pues yo celebro a partir de entonces que Juan Tamariz estuvo en mi sótano mágico haciéndose fotos con el material mágico de Pepe Carroll. Pepe Carroll, para los más jóvenes, era un mago que nació en Calatayud y que falleció hace 18 años, más o menos, ¿verdad? Es que otro amigo mago hay ahí. Y bueno, pues me hace mucha ilusión que funcione el sótano, esperemos que por muchos años. Si no, mi lema es, búscate la vida, ¿no? Y eso he hecho, siempre me he ido buscando la vida, me he dado mis porrazos como todo el mundo, pero bueno, voy saliendo airoso, sigo yendo por los pueblos, que es lo que más me gusta, y voy a terminar enseñándoos la gaita. Esta. La gaita devoto aragonesa, ni asturiana, ni escocesa, ni irlandesa, ni tontadas. Aragonesa, le he puesto el traje de invierno. Vamos, directamente no se lo he quitado. Entonces ahora le pondré algo más fresquito, un palabra de honor, un tanga, depende, ¿vale? Voy a hinchar el voto y voy a tocar una canción con eso que he grabado antes. Si me sale, canción, y si no, tontada. Vale, funciona. Ahora voy a quitar esto, el sonido este que es así como una vaca, ¿vale? Quito eso, solamente hago la melodía y voy a tocar con esto. Guitarrico, cucharas de madera, bajo, bucal, lo he hecho con la boca, pero puedo hacerlo con un bajo de verdad, ¿eh?
y gaita. Vamos allá. Si sale canción y si no tontada. Y seguimos con la gala, ¿vale? No sé cuánto rato he hecho, me he puesto el reloj ahí pero no lo he mirado. Gracias. Bueno, ya veis que aunque emprendedor soy un poco desastre para dejar las cosas, eso, pero soy así. ¿Voy bien de tiempo? ¿Hago alguna cosa más? ¿O ya? No, no, en serio, lo que me digáis, Otra, no. A ver. Vamos allá. Cuenta, experiencia emprendedora, actuación, Pepín Banzo, ya está. Así como que no quiere la cosa. Y a continuación, rogamos máxima atención para poder disfrutar de un vídeo que integra los momentos más destacados de la defensa y presentación de proyectos ante la Comisión de Valoración, la cual tuvo que debatir durante mucho tiempo para emitir su veredicto final. Vamos con el vídeo. Después de tantos meses, al final el proyecto es un poco como tu hijo, has estado dándole forma y has estado trabajándolo mucho. Somos Marina, Lucía y Pilar y somos GPS Child. Nuestro proyecto consiste en unas pulseras para niños que tienen un geolocalizador integrado para que los padres puedan saber en todo momento dónde están sus hijos a través de una aplicación. Nuestra empresa se llama Retabel y la hemos fundado para ayudar a los pueblos olvidados y a la gente que vive en ellos. Nosotras somos Sara García Martín de las Casas y Clara Sancho Sanz y nuestro proyecto se llama Anclamar. Además nos han dicho bastantes que tiene futuro, o sea que nos han ilusionado ya. Hola, soy Pablo Sarrao, el Álvaro Agustín, el Mar Costa y vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Hospital Mobile. Vamos a hablar sobre nuestro proyecto de contenedor inteligente de reciclaje CIR. El contenedor está indicado para separar todo tipo de pilas y a cambio te da tickets, descuento o entradas para ver partidos de fútbol con conciertos. Nuestro proyecto se llama Maclips Innovation. Queremos hacer una empresa de esto porque vemos que es importante, ¿no? Hacer una empresa por hacer. Nuestro proyecto es Fobia Laboratorios. Cuando luego ves el proyecto finalizado, con la imagen de marca, con tu producto allí, lo ves que ya está materializado y que es real, te das cuenta de que todo ese trabajo realmente ha servido para algo. Soy Mireia y Aurora Y nuestra empresa se llama Casi. Vamos a presentar nuestro proyecto de empresa Ecofit. Es una especie de cafetería un poco atípica e innovadora debido a los productos que tenemos, porque son todos ellos ecológicos, naturales y libres de ultraprocesados. Hola, soy Noelia. Hola, soy Viviana. Hola, soy Vega. Y nuestro proyecto se llama Bioemocional. Nuestro proyecto se llama Fitbox. La idea surgió de una necesidad y al final, pues, tras cubrir esa necesidad conseguimos encontrar un nicho de mercado complementando un modelo de negocio por modelos de suscripción.
Hola, soy Marcos Galisteo. Yo soy Carlos Fuerte. Y yo soy Jorge Grande, y somos el grupo de IBU. Presentamos la aplicación de Changing, que pensamos que es el futuro de una nueva generación que es necesaria para hacer que el mundo siga en pie y con unas buenas vistas de futuro. Vamos a presentar Live the List, que es nuestro trabajo de curso. Nos hemos dado cuenta lo difícil que es impulsar estas cosas, que luego, pues, esto te gratifica. Me llamo Raquel Casaus y mi empresa se llama Garicus Farm. Me llevo esta experiencia, ¿no?, de hablar delante de gente, de ponerme nerviosa, pero bien. Hola, buenas, mi nombre es Blanca y se me ocurrió este proyecto que se llama What y Ello por cierto problema, una necesidad que está surgiendo en lo que es en la ciudad, que es la corrosión dada por la orina de los perros. Sí. Somos Centro Nadira, somos un centro dedicado al bienestar porque hemos observado una tendencia de crecimiento al ocio y consumo. Hola, buenas, yo soy Carlos Sánchez y el proyecto que voy a presentar es Electrónica Raval. La parte que más nos ha costado ha sido precisamente encontrar, entre todas las cosas que se nos iban ocurriendo, pues elegir una de ellas. Buenos días, soy Mario Bernal y yo Mario Herrero y nuestro proyecto es 2M Sociedad Limitada Nueva Empresa. Voy a presentar mi proyecto que se llama Room Virtual Reality. El proyecto se basa en los juegos lúdicos de Escape Room, pero añadiéndoles la realidad virtual. Nuestro proyecto se llama Eco Huerta y son huertos en el corazón de la ciudad. Aquí no hay ninguna empresa que se dedique a eso y yo veo buena idea ahí. Sí. Nuestro proyecto se llama Real Food Delivery. Ves de otro lado, de otro punto de vista, lo que es realmente un negocio, no solo la idea bonita de voy a abrir un negocio, no, es que detrás hay mucho trabajo, mucho estudio, proveedores, precios. Somos Vinea y venimos a presentaros nuestro proyecto para la distribución de vinos a domicilio. Nosotros somos Moja, Santi y Rubén y os vamos a hablar de nuestro proyecto Fisur. Yo creo que lo principal fue escoger la idea, el nombre y todo eso, la fase previa de la empresa de hoy. Hola, mi nombre es Mario, soy de San Valero y mi proyecto es un bastón telemétrico para personas sordo-ciegas. Venimos a presentar el proyecto Papel de Laboratorio Inteligente. Es un papel que está especialmente tratado para su uso en laboratorios de análisis. Mi proyecto es una pequeña empresa, se llama Todovía y es una e-commerce que ofrece visitas guiadas a la provincia de Huesca en internet, en inglés, francés y español. Pero yo creo que todos tenemos un emprendedor dentro de nosotros y que, bueno, que lo que hace falta es que en un momento dado surja una idea original y que tengas el valor de sacarla adelante. ¿Por qué no? ¿No? Sí, claro. Impresionante. Nervios, esfuerzo, trabajo, decisión, iniciativas y sobre todo mucha pasión por ver convertidos en realidad a corto plazo todos los proyectos de empresa presentados. Queremos hacer una mención especial de agradecimiento a todos los colaboradores y colaboradoras del programa de innovación educativa Emprender en la Escuela, que con su trabajo desinteresado han propiciado los excelentes resultados de este año. Directivas de centros escolares, profesorado tutor de los proyectos, expertos en consultoría, formadores, empresarios y empresarias que de forma generosa han acercado su conocimiento, su experiencia y sobre todo su espíritu emprendedor a las aulas educativas aragonesas. Y por fin,
Ya estamos ahí. Ha llegado el momento. Primero vamos a invitar en el escenario a doña Marta Gastón Menal, consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, don Ramón Tejedor, director gerente del IAF, don Ricardo Almalé, director general de Planificación y Formación Profesional, y don Tomás Guajardo, director general de Formación del Profesorado del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que suban al escenario para que nos acompañen en la entrega de premios de este certamen. Ayudados por los profesores y profesoras que han tutorizado las iniciativas. A continuación, procederemos a nombrar los proyectos premiados a quien la Comisión de Valoración ha determinado por unanimidad otorgar el premio ganador en cada una de las 5 categorías convocadas de los premios Emprender en la Escuela 2018-2019 por resolución de 22 de septiembre de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. ¿Estáis nerviosos? En la categoría A la mejor iniciativa emprendedora en educación secundaria obligatoria, han obtenido el premio ganador ex aequo los dos proyectos siguientes. Por diseñar un proyecto innovador, original y medioambientalmente responsable que contribuye a la mejora del planeta, liderado por un equipo promotor que solventa con audacia la problemática del reciclaje selectivo mediante un sistema de recompensa por buena conducta ciudadana. CIR, Contenedor Inteligente de Reciclaje, Colegio Cristo Rey Escolapios, Zaragoza. Presentado por Lidia Caso Avances, Álvaro Villarte Pérez y su profesor Ángel Martínez León. ¿Subís, no? Ah. El profesor es el que conozco que es dulzainero también. Nos ponemos para la foto, eso. Bien sonrientes, ¿eh? Igualmente, ex aequo ha obtenido el premio ganador por el excelente análisis de los recursos necesarios para realizar la actividad empresarial dedicada a la reparación antes que a generar un consumo desmedido, promovido por un equipo multidisciplinar bien compenetrado y una imagen gráfica que identifica a la perfección sus valores emprendedores, Hospital Móvil. Y es Ramón J. Sender de Fraga. Presentado por Pablo Sarrau Fau, Álvaro Agustí, Marc Costa y su profesora Ana Isabel Barrau. En los punticos. En la categoría B, a la mejor iniciativa emprendedora en bachillerato, ha obtenido el premio ganador por favorecer una alimentación saludable unida al consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente mediante una campaña de neuromarketing novedosa que integra la cooperación de muchos profesionales orientados a conseguir los objetivos previstos en la planificación de la actividad empresarial, bioemocional, y es Francés de Aranda
de Teruel. Vega Alcalá Bayo, Viviana Tozán y Noelia Sebastián. Su profesora, Laura Martínez. En la categoría C, a la mejor iniciativa emprendedora en formación profesional de grado medio, ha obtenido el premio ganador por la puesta en marcha de un innovador dispositivo sumidero con una inversión asumible y de futuro que mejora la convivencia de personas y mascotas en la ciudad, defendido con un buen ritmo expositivo por la promotora principal, a Guau Tiello. Corona de Aragón, perdón, de Zaragoza. Presentado por Blanca Abad, su profesor José María López Arauz. En la categoría D, a la mejor iniciativa emprendedora en formación profesional de grado superior, han obtenido el premio ganador ex aequo los dos proyectos siguientes. Primero, por el original diseño de la actividad emprendedora que intenta utilizar espacios muertos en edificios y transformarlos en zonas de huertos y jardines que mejoran nuestra calidad de vida y manchan de color verde nuestras azoteas urbanas, Ecohuertu de Movera, Zaragoza. Presentado por Sergio Escuer Otal y Pilar Silva Yago. La profesora María Ángeles Cabrerizo. Igualmente, ex aequo ha obtenido el premio ganador por buscar alternativas electrónicas a una problemática social de un determinado colectivo minoritario empleando el sistema de prueba-error basado en el lema de que todo puede y debe ser reparado, liderado por un promotor social que ayudará a los usuarios a ritmo de rap, módulo telemétrico para personas sordociegas, Fundación San Valero, Zaragoza. Mario no ha podido venir, recoge el galardón Fernando Moreno López, que es el profesor. Y en la categoría E, a la mejor elaboración de proyecto de empresa en formación profesional de grado superior, ha obtenido el premio ganador
por la originalidad del formato que combina restauración y comercialización de productos y suplementos deportivos tan en auge en la actualidad y la gran motivación del equipo promotor que procura tener alma y cuerpo saludable para que la actividad sea ecoeficiente y responsable con la sociedad, Fit Sul, Fundación San Valero, Zaragoza. Entiendo que vuelve a subir Fernando Moreno López a por el premio y que ni Rubén, ni Santiago, ni Mohamed han podido venir. Y hasta aquí esta entrega de premios. Enhorabuena a todos y a todas los premiados. Os invitamos a que subáis todos los ganadores a hacer una foto de familia y luego hay un refresco, un agape en el patio, ¿vale? Pues para arriba todos los ganadores y ganadoras, profesores, profesoras, alumnos, alumnas. Gracias. Estaría bien, ¿verdad?